Revisemos un poco cómo eran los controles disciplinarios y fiscales que se realizaban en el virreinato de la Nueva Granada. Cómo instituía la corona, el imperio español, ese control. Y hay que mencionar que se hacía a través de lo que se conoce como las visitas, la institución de las visitas. ¿En qué consistía esta institución? Consistía en nombrar a un visitador que, motivado por unas denuncias, por algunas irregularidades que se presentaban en las colonias, realizaba una diligencia de visita en el sitio, en el lugar donde el funcionario denunciado desempeñaba sus funciones o donde estaba establecida la institución o la dependencia a la cual iba dirigida esa visita. Y entonces realizaba esa visita con la intención de revisar, sin comunicarles a los visitados. Es decir, que la realización de esa visita no era pública, era secreta. No se sabía la fecha, la hora. Sin comunicarle a los visitados, se acercaba a ese lugar, revisaba los diferentes libros de contabilidad, los temas de hacienda pública, las actuaciones administrativas que se estaban realizando, los documentos, las actas, y podía llevarse esa información para efectos de hacer los análisis correspondientes y tomar luego unas decisiones, que eran unas decisiones sancionatorias. Esta institución surge del derecho canónico. Los obispos, para ejercer la inspección y el control a sus diócesis, realizaban una vigilancia a través de la institución de las visitas. Y ya podríamos nosotros encontrar desde el siglo VI después de Cristo, como por ejemplo en el Concilio de Tarragona del año 516, ya en el ámbito eclesiástico, en el ámbito de la Iglesia Católica, se había establecido que anualmente se tendrían que hacer unas visitas a los diferentes rangos de la Iglesia para verificar que se estén cumpliendo con los parámetros administrativos, los parámetros de doctrina espiritual, parámetros relacionados con la fe y las costumbres religiosas de parte de los diferentes miembros de la Iglesia Católica, ¿ya? Y esa institución se toma más adelante el periodo de la Inquisición. En las Cortes de Toledo, por ejemplo, de 1480, la institución se utilizaba por parte de la Iglesia Católica para revisar que los jueces y las diferentes instituciones estén siguiendo los parámetros de la doctrina católica, de la fe, y para remediar lo que se considere necesario corregir, ya a través de las sanciones propias que en materia de fe católica establecía ese periodo de la Inquisición, ¿ya? Pero esa institución de las visitas se utiliza como una forma de control de la administración, como una forma que utilizaba la monarquía para controlar a sus colonias, para revisar que esos virreinatos que se habían establecido después del siglo XVIII, que se establecieron en América en el siglo XVIII, esos virreinatos como una entidad administrativa que gozaba de cierta autonomía y que tenía unas funciones, que tenía un virrey y que esas funciones estaban encaminadas al cumplimiento de las normas y que habían unos trabajadores que pertenecían a esa estructura de ese virreinato, que eran, digámoslo así, oficiales, pues tenían que cumplir unas funciones que estaban establecidas en las normas que había fijado la monarquía. Y para verificar que se estén cumpliendo esas normas, para hacer un control, digámoslo, administrativo, se realizaban
las visitas, institución que se trata ya del derecho canónico y se establece ya en el derecho común o en el derecho que se estaba gestando de la ciencia de policía para poder controlar a la administración o para poder controlar esa extensión de la administración en las colonias en América, ¿ya? En los virreinatos que se habían establecido en América. Y entonces, si uno pregunta cómo era el proceso de nombramiento de los visitadores, pues entonces hay que decir que el nombramiento lo determinaba el monarca. Eran personas esencialmente de una formación jurídica, que conocieran cómo funcionaba la estructura administrativa en la toma de decisiones, en los virreinatos y en general el funcionamiento de la monarquía. Y que para esa nominación, para ese nombramiento, jugaba un papel importantísimo el Consejo de Indias. El Consejo de Indias era un grupo, una colectividad que se encargaba de asesorar al monarca en temas relacionados con las colonias, en temas de política, en temas administrativos, en temas de justicia, e incluso podía en determinadas ocasiones emitir decisiones con carácter jurisdiccionales, ¿ya? En todo lo relacionado con las colonias en América. Ese organismo se encargaba de asesorar al rey y entonces también lo asesoraba en el nombramiento y en la definición de los visitadores, ¿ya? Desde luego, como era un puesto con cierta importancia, siempre había convulsión al momento de nombrar. Y recordemos, la visita lo que buscaba era recoger información para iniciar una actuación, en este caso administrativa, para revisar si efectivamente en el lugar donde se estaba haciendo la visita los trabajadores oficiales estaban cumpliendo con los deberes establecidos por la monarquía en sus normas, ¿ya? Y ahí se iba a iniciar toda una actuación administrativa que iba a dar lugar a unas decisiones, a una sentencia, en donde se podían imponer multas, en donde había suspensión o en donde se podía retirar a una persona del cargo por incumplir cuestiones fiscales, manejo de recursos públicos y disciplinarias, es decir, con el deber correcto de actuar de acuerdo a sus deberes funcionales, ¿ya? Que se estén realizando mal los procedimientos. Entonces, eso va a dar lugar a unas sanciones fiscales y unas sanciones disciplinarias en donde la institución para encauzar una posible sanción era la institución de las visitas. Entonces, repito, el nombramiento lo hace el monarca. Muy bien, se hace el nombramiento, se le da a el visitador una comisión, un mandato, un poder específico. Usted va a realizar la visita en tal localidad, va a realizar la visita referente a este tema. Obviamente, antes de esa comisión deben haber algunas sospechas, algunas denuncias, algunas quejas que se hayan presentado. Y esa visita que se realizaba era una visita secreta. Digamos que el tema secreto ahí se tenía como una medida cautelar. No se daba a conocer a la institución, a la dependencia que se iba a visitar, si la existencia de la visita, el tiempo, la duración, la fecha, pues porque eso daba lugar, ya la experiencia había denotado, que si se daban cuenta, pues se escondían documentos o trataban de arreglar las cosas que se habían hecho mal. Entonces digamos que los tomaba por sorpresa esa visita. La persona iba al visitador, revisaba los libros de comercio, podía tomar decisiones ahí, podía hacer interrogatorios, podía recibir testimonios, y esos testimonios los tomaba como secretos con las personas que trabajaban en el sitio, podía recibir toda la información, revisarla, hacer su respectiva acta, ¿ya? Y de la visita, del resultado de esa visita también se publicaba, luego de su realización se publicaba para efectos de que las personas, los ciudadanos que de pronto hubiesen sido víctimas, se hayan afectado por una irregularidad que realizaba algún funcionario, pues tengan la posibilidad de presentar demandas públicas.
demanda de agravios, donde ellos decían en una audiencia que se daba con posterioridad, decían, miren, en razón a esa actuación irregular de tal funcionario que se evidencia en la visita realizada a tal fecha, pues me generó estos perjuicios. Y entonces el visitador tenía la competencia en una audiencia pública de escuchar esos requerimientos y tomar decisiones de carácter, en este caso, de reparación, por así decirlo, para hacer valer los derechos que se habían afectado en ese momento, para restablecer esos derechos. El caso es que una vez ya se realiza la visita, esos resultados se le comunican como unos pliegos de cargos a la persona, por así decirlo, visitada o investigada, ¿ya? Para que en la formulación de esos pliegos de cargos, una vez se le notifica, dentro de los 10 días siguientes, la persona pueda ejercer su derecho de defensa y de contradicción, presentar descargos, explicar las razones que tiene respecto de los cargos que se le hayan acusado, las razones de defensa, los argumentos, presentar pruebas, ¿sí?, para desvirtuar los cargos que el visitador ha formulado en contra de un inculpado, en contra de un investigado, que sería un trabajador oficial, una persona que presta sus servicios ahí en el virreinato, en alguna de las dependencias o en toda una institución. ¿Ya? Se le comunica los cargos. Miren que ahí hay un debido proceso. ¿Sí? Se está estableciendo unas pautas generales, lo que en el derecho canónico quizás no tenía todo ese procedimiento en el siglo VI, ya como una institución con un carácter sancionatoria de actuación administrativa, pues ya tiene al menos un debido proceso, al menos de escuchar a la contraparte. ¿Ya? Se va de manera clandestina, secreta, a realizar la visita, pero una vez se realiza la visita, pues, y se formulan cargos, esos cargos se les tiene que comunicar, notificar a la persona investigada para que ejerza y presente los descargos, que no es otra cosa que ejercer un derecho, que es el de defensa y contradicción. No con el conocimiento que hoy tenemos de ese derecho, pero digamos que ahí uno lo puede visualizar. El visitador tiene la facultad de suspender a los inculpados, informando luego de esa suspensión al Consejo de Indias. ¿Ya? Esa suspensión es una suspensión preliminar que se puede dar antes de una decisión. ¿Quién toma la decisión definitiva? Entonces, luego de realizar la visita, luego de notificar pliego de cargos, haberse formulado un pliego de cargos y notificado, escuchar los descargos, la defensa que tiene la parte, esa actuación se comunica al Consejo de Indias. El Consejo de Indias, como he mencionado, es el organismo encargado de asesorar en todos los temas relacionados con las colonias en América a la monarquía. Y desde luego que toma unas decisiones, y algunas decisiones de esas no solamente administrativas, sino también decisiones jurisdiccionales, como esta. Y entonces emite una sentencia en donde determina si efectivamente están las condiciones para imponer una sanción, que puede ser una multa, suspensión temporal de los oficios o de manera excepcional la suspensión definitiva del servidor, del trabajador oficial, ¿sí?, de la persona que tiene un vínculo con la monarquía y que está desempeñando unas labores. Y entonces, cuando uno revisa cuáles son las principales errores que se cometen en la administración, por así decirlo, en ese virreinato de las Nuevas Granadas, uno resalta que en varias visitas se demostraban anomalías relativas a, de las más comunes, atropellos a los indios, injusticias a los indios. Entonces miren que ahí ya se empieza a gestar un derecho indiano. Ojo que hay unas medidas de protección de la ciencia de policía que permite pues dar un trato, mejorar el trato que se le está dando a los indios. El abuso de poder, la parcialidad de los magistrados en materias fiscales, la extralimitación de funciones, las faltas contra la dignidad de la justicia
y se formulaban cargos por el incumplimiento del horario, la no fiscalización de una obra encomendada, el incumplimiento de los deberes propios del cargo, que comprende la omisión de lo preceptuado por las ordenanzas y que incluye como por ejemplo la no verificación de los oficios reales, de que los oficios reales cobraran por sus emolumentos la cuantía permitida. ¿Ya? Es decir, una serie de actuaciones muy relativas a lo que es el tema disciplinario y fiscal. No penal, sino disciplinario y fiscal. Cuando hablamos disciplinario es que esté cumpliendo en debida forma los deberes funcionales que se le han asignado a su empleo, a su trabajo. Y va relacionado con un tema de ética. La ética en el ejercicio de las actividades de las personas que en este caso trabajaban con la monarquía. Y en el tema fiscal es el manejo de los recursos, el cobro de los impuestos. Pues eso tenía unas reglas, que se estén cumpliendo esas reglas. Y entonces esa fiscalización a través de la institución de las visitas permite hablar ya en esa época de una idea de lo que es el derecho disciplinario y lo que es el derecho fiscal. Que si nosotros trasladamos eso hoy a nuestros tiempos, en Colombia tenemos una Procuraduría General de la Nación que como ente rector se encarga de la acción disciplinaria y una Contraloría General de la República que se encarga del tema fiscal. Y ustedes pueden revisar que en varios procedimientos también está de por medio la institución o el tema de las visitas. Entidades del sector público en el ejercicio de sus funciones hoy en día realizan visitas. Desde luego que tiene con mayor sofisticación la garantía de los derechos. ¿Sí? Es más amplia la garantía de los derechos. Funcionarios de inspección y vigilancia hacen visitas y toman decisiones, incluso sancionatorias cuando se percatan de que no se están cumpliendo normas en materia de seguridad, en materia de orden público. La Procuraduría, la Contraloría también realiza visitas. Desde luego estas visitas por lo general se dan dentro de los procesos que cada una de estas entidades realiza y se comunica pues cuándo se va a hacer la visita. ¿Ya? Digamos que hay mayor publicidad. Pero entonces de aquí nosotros resaltamos cómo ya en esta época del virreinato de la Nueva Granada había una institución que era la institución de las visitas que permitía ejercer un control fiscal y un control disciplinario. ¿Eso qué es en últimas? ¿Eso qué es en últimas? En últimas es un derecho público que luego se traduce al derecho administrativo, que luego se traduce al derecho fiscal, al control fiscal, que luego se traduce al derecho disciplinario, tema que nosotros aquí hemos tratado en varios videos especialmente sobre el código disciplinario. Pero es un tema que quería resaltar, institución de las visitas, cómo funcionaba, operaba en el virreinato de la Nueva Granada, cuáles son sus fuentes y la importancia de esta institución en el desarrollo de lo que hoy se puede conocer como el derecho administrativo sancionatorio, el derecho disciplinario, el control fiscal. Así que quería compartirles este tema a todos ustedes para efectos de motivar el estudio del derecho público a todos mis estudiantes. Muchas gracias.